Bueno, bienvenidos a nuestra cuarta clase, el cuarto encuentro sobre resolución de conflictos, y habíamos quedado ayer en que los conflictos podrían ser operativos o conflictos personales. Y habíamos visto el método para disolver los conflictos personales y hoy vamos a ver el método para resolver los conflictos operativos. Lo primero que tenemos que saber es que para resolver un conflicto operativo nos vamos a tener que preparar. Y vamos a tener que prepararnos en base a estos 7 puntos que tenemos en esta diapositiva que ahora les voy a explicar. Estos 7 puntos nos van a permitir armar o diseñar lo que llamamos una estrategia de resolución. Entonces, para diseñar nuestra estrategia de resolución, que en este caso va a ser una estrategia colaborativa, vamos a tener que pensar y meditar y diseñar, y eso nos va a llevar un tiempo. Por eso que cuando tenemos un conflicto operativo, lo peor que podemos hacer es sentarnos a conversar con la otra persona sin ningún tipo de estrategia, sin haber analizado en profundidad cada uno de estos puntos y sin habernos preparado. Eso es lo que no tenemos que hacer. Y ahora vamos a ver lo que sí tenemos que hacer y cómo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es pensar en nuestros intereses. Es decir, ¿qué es lo que quiero obtener de esta conversación? Ojo, en mis intereses, no en mis posiciones. Mi posición, para hacerla clara, miren, la diferencia entre posición e interés es la siguiente. La posición es mi opinión acerca de, es lo que yo digo, lo que yo pienso de cómo son las cosas, no cómo las cosas son, sino cómo yo las veo. Es inflexible, es dura, es algo que yo lo vengo repitiendo y me lo vengo repitiendo a mí, se lo vengo diciendo a todo el mundo y entonces la tengo súper clara cómo veo yo las cosas, pero eso a la hora de resolver no me va a servir para absolutamente nada. ¿Entienden? Para absolutamente nada. Es a veces complicado o puede resultarnos difícil salir de nuestras posiciones porque estamos muy acostumbrados a contarnos siempre la misma historia. Quizás no estamos tan acostumbrados a pensar en lo que realmente importa, porque ¿qué son los intereses? Lo que realmente me importa son mis necesidades, son lo que preciso, es lo que quiero, es lo que me preocupa, es lo que realmente es el resultado que quiero obtener de esta conversación. Entonces, una manera de salir rápidamente de la posición y llegar a los intereses es preguntarme, ¿cuál es el resultado que yo quiero obtener de esta conversación? No desde el punto de vista de una pulseada, sino realmente cuál es el motivo por el cual yo estoy acá, qué es lo que quiero. Y si no lo logro por ese lado, la respuesta lo voy a pensar por el lado de la necesidad, qué es lo que necesito. Y no solamente qué es lo que necesito, sino para qué necesito eso. O sea, qué es lo que quiero y para qué quiero lo que quiero. Haciéndome todas esas preguntas, voy a poder desentrañar los intereses. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo no va a saber uno lo que realmente quiere? No, muchas veces no lo sabemos lo que realmente queremos. No estamos tan claros en cuanto a qué es lo que realmente importa porque estamos muy complicados emocionalmente. Otro de los temas que vamos a tratar en estos talleres es justamente la inteligencia emocional, porque lo cierto es que para negociar de manera creativa uno tiene que tener muchas competencias y esas competencias las tiene que poner en acción, y una de las competencias más importantes son las competencias emocionales. La inteligencia emocional nos va a guiar para todo esto, porque si no podemos manejar nuestras emociones, bueno, vamos a estar realmente muy complicados. Entonces, el primer paso es pensar en
¿Qué es lo que quiero? Ahora, una vez que ya pensé qué es lo que quiero, lo voy a escribir, porque esto va a ser como una especie de mapa, que yo me voy a hacer el mapa. En programación neurolingüística decimos el mapa no es el territorio. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué es un mapa? Un mapa es una guía, es un indicador, pero no es el terreno. El terreno lo voy a conocer nada más que cuando empiece a conversar con esa otra persona, pero desde algún lugar tengo que partir. Y ese lugar del que voy a partir no va a ser la improvisación, va a ser justamente una preparación meditada. Pero atención, porque cuando esté realmente en la conversación, ese mapa puede no coincidir exactamente con el territorio. No pasa nada. ¿Por qué? Porque quizás para resolver un conflicto se necesite más de una conversación. Pero esa primera conversación me va a llevar a revisar mi mapa y volver a replantear mi estrategia de resolución. ¿Me comprenden? Pero siempre va a ser 1000 veces mejor partir de una base de haber investigado y aclarado un montón de cosas, aunque después las tenga que revisar, que ir, digamos, nada. Como la gente dice muchas veces, voy, escucho y después pienso. No, primero pienso, primero me preparo y después voy y escucho, y entonces ahí empieza la posibilidad de resolver de manera mucho más eficiente y eficaz. Bueno, entonces, salimos de los intereses perfectamente, pero de mis intereses, porque yo estaba pensando en mí. Ahora yo tengo que pensar en el otro. Tengo que pensar en este otro, que por ahí yo estoy enfrentada con este otro, por ahí esa persona no me cae muy bien. Puede ser alguien que directamente me caiga mal, no tiene nada que ver, porque si yo tengo un problema, mejor dicho, ya sabemos la diferencia entre problema y conflicto. Si tengo un conflicto con esa persona, que me caiga bien, que me caiga mal, no tiene nada que ver, es algo que yo tengo que saber manejar. Por eso hablábamos recién de inteligencia emocional. Es algo que no viene a cuento en mi estrategia de resolución. Entonces voy a pensar en esa persona no porque estrictamente la quiera. Puede ser que la quiera, pero puede ser que no la quiera para nada. Pero resulta que como estoy en un conflicto y yo ya sé que para resolver ese conflicto necesito a esa persona, entonces por eso que me voy a pensar en ella. ¿Y qué voy a pensar en primera instancia? Voy a pensar, ¿qué es lo que le motiva a esta persona a querer, a estar en este conflicto conmigo? Es decir, ¿cuáles son sus intereses? Voy a empezar a pensar en los intereses que tiene esa persona. Ahora vamos a ver por qué. En líneas generales, cuando uno tiene un conflicto solamente piensa en uno, en lo que quiere uno, en lo que necesita uno, en lo que... Pero es un gran error. Y ahora vamos a ver por qué es un gran error. Porque si yo pongo en paralelo lo que yo quiero, que ahora me lo clarifiqué, y ahora pensé en el otro y yo creo que este otro quiere esto, esto y esto, es una hipótesis que me estoy haciendo. Puede ser que no sea exactamente así, pero esta hipótesis puede ser más acertada cuando yo más conozca a este otro. Si yo lo conozco poco, puede ser que la hipótesis sea aventurada. Por eso, ¿qué debería hacer? Investigarlo. Investigar qué es lo que lo motiva, qué es lo que realmente quiere, cuáles son realmente sus intereses. Entonces, ninguna persona que quiere resolver algo en serio va a ir así sin saber nada del otro. Pero si yo lo conozco a este otro, sé más o menos por dónde viene la cosa, entonces tengo más altas chances de saber cuáles son sus intereses. Perfectamente. Una vez que tengo estos intereses míos y los del otro, lo que voy a tratar de ver es cuál es el interés común. Miren, otro secreto de la resolución de conflictos es que entre dos personas, por más enfrentadas que estén, si es que están en un conflicto es porque tienen algo en común. Ya lo habíamos dicho cuando hablábamos de la definición, la propia definición de conflicto. Esas personas están relacionadas por algo, tienen un interés común. De todas maneras, intereses hay de muchos tipos, ¿no? Comunes, opuestos, complementarios, diferentes, pero estas personas tienen un interés en común. Quién sabe tengan intereses complementarios, quién sabe tengan también intereses diferentes. Bueno, no interesa, pero acá lo importante es detectar el interés común. ¿Por qué? Porque es una llave.
siempre que se empiece a hablar en esta estrategia de conversación para resolver un conflicto, voy a empezar hablando de lo que me une, no de lo que me separa. Tengo que encontrar siempre ese interés que me une. Los dos estamos enfrentados por X cosa con respecto a nuestros hijos, pero estamos los dos preocupados por nuestros hijos. Entonces, ese es nuestro interés común, la preocupación común que tenemos por el bienestar de nuestros hijos. Por ejemplo, ¿no? En otras cosas tendremos que indagarnos más hasta poder establecer si es una cuestión laboral, no sé, lo que fuera, siempre hay algo que nos une. ¿Y para qué hicimos todo este trabajo previo? Estamos armando nuestra estrategia de resolución para poder diseñar nuestra conversación. Entonces, fíjense en el cuadrito que dice ahí opciones. ¿Qué son las opciones? Las opciones son ideas creativas que se le ocurren a las personas en conflicto para solucionar sus conflictos. No están en ningún lado las ideas. Las ideas van a aparecer cuando las personas piensen creativamente maneras, formas, ideen, pero ¿qué característica tienen que tener esas ideas? Tienen que tener la característica de servir a ambas partes. Tienen que cubrir los intereses de ambas partes. ¿Y por qué tienen que cubrir los intereses de ambas partes? Bueno, muy sencillo. Si yo me presento a resolver un conflicto y solamente voy a hablar de opciones que satisfacen mis intereses, evidentemente la otra parte los va a rechazar. Pero si yo tengo, sabiendo que el otro quiere tal y tal cosa y yo quiero tal y tal otra, y pienso ideas para satisfacer no solamente mi parte, sino la del otro, es mucho más probable que lleguemos a un acuerdo. Entonces, en el segundo paso, voy a pensar opciones. Quién sabe, me lleve un tiempo buscar opciones, ¿no es cierto? Ser tan creativa como para encontrar cosas, armar cosas, pero analizando los intereses de ambas partes, conversando con otro. Fíjense que ahí en la diapositiva dice la preparación es más fácil cuando se trata el asunto con otra persona, lo que en negociación llamamos el famoso abogado del diablo. ¿Qué es el abogado del diablo? Yo voy a negociar A, yo voy a negociar con B, pero antes de ir con B, mientras preparo mi estrategia negociadora, voy a conversar con C. ¿Para qué? Para que me haga de sparring, sería. Es decir, para que me plantee todas las deficiencias que tienen mis argumentos, para que me, digamos, como que me ayude a afinar el lápiz con respecto a lo que le voy a presentar a A. Bien, entonces, bueno, eso se llama abogado del diablo. Una vez que ya tengo mis opciones, que nunca puede ser una sola opción, nunca se va a resolver un conflicto con una idea única, no existe una idea única, esto es como la harina al pan. Cuanto más ideas, cuanto más harina, más grande va a poder ser este pan. En cambio, cuanto menos ideas, más acotado, más chiquito, menos creatividad, más posibilidades de que lleguemos a un impas. En realidad, miren, le digo, la clave de resolver un conflicto está acá, en la calidad de las opciones. A más creatividad, más posibilidades de resolver cualquier cosa. A menos creatividad, más estancamiento, más posibilidad de llegar a un impas, a que no vaya ni para atrás ni para adelante y que la cosa no se resuelva. Bien. Luego dice normas. En realidad, ¿qué son? No es normas, sino criterio de legitimidad. Las normas pueden ser un criterio de legitimidad, pero no necesariamente la norma es el único criterio de legitimidad. Porque ¿qué son los criterios de legitimidad? Son argumentos sólidos de terceros que validan lo que yo opino. ¿Me comprenden? Entonces, puede ser que una norma, una ley, me dé un argumento. Puede ser que en una empresa un informe valide lo que yo estoy explicando. Puede ser que si estoy negociando un tratamiento médico, no sé, una revista científica
esté, digamos, validando este tratamiento porque supuestamente es el mejor. Es decir, el otro puede estar muy tentado, dependiendo del enfrentamiento emocional que tenga, a rechazar mis argumentos o mis posibles soluciones. Pero si yo las presento, no como que las presento yo, sino como que lo dice X persona, que esa persona es una persona autorizada, porque viene mi mamá y me da la razón, se me mueren de risa. Pero si viene un científico, viene una persona, es decir, uno buscará, ¿no es cierto? Porque los criterios de legitimidad uno los tiene que justamente buscar y prepararse, ¿sí? ¿Para qué? No para tirarlos sobre la mesa en cualquier momento, sino que cuando estamos conversando y este otro no acepta una solución, una opción que nos dejaría satisfechos a ambos porque nos cubre los intereses de ambas partes, a veces es muy bueno recurrir a criterios de legitimidad. Bien, aquí vemos otra palabra que dice alternativa. ¿Qué es la alternativa? La alternativa en un diccionario sería una palabra, digamos, sinónimo de opciones. Sin embargo, aquí, en nuestra estrategia, para poder resolver, no es un sinónimo, es algo diferente. En una sigla se escribiría en letras mayúsculas MAAM, mejor alternativa al acuerdo negociado. MAN, así lo pueden encontrar en libros de negociación. ¿Qué es la alternativa? Las alternativas son todas aquellas cosas que yo voy a hacer si no logro resolver. No logro resolver, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir con el problema? No, voy a irme con mi alternativa. Alternativa es algo que yo tengo que pensar antes de ir a resolver, porque en caso de que no resuelva, como yo tengo esta situación, este conflicto, lo tengo que resolver de alguna forma, entonces es muy bueno que tenga alternativa, porque si no tengo alternativa voy a estar obligada a intentar llegar a un acuerdo, un consenso con esa otra persona. Entonces la alternativa nadie me la da, la alternativa yo la tengo que buscar. Pero ojo, porque hay gente que se ilusiona con ideas que la alternativa surge como una idea, ok, pero luego hay que hacer la realidad, porque las ideas, o sea, una alternativa es algo que yo tengo efectivamente en la mano, es lo que llamaríamos el as en la manga, es algo que yo sé que puedo hacer y que si esto no resulta lo voy a resolver por este otro lado, ¿me comprenden? Entonces es muy fácil ilusionarse con, bueno, no importa si no resuelvo nada, me voy y doy un portazo y me voy. No, ¿a dónde te vas? ¿Qué alternativa tenés? Entonces eso es algo que nosotros tenemos que no solamente pensar, sino tener efectivamente y no ilusionarnos, porque se corren dos riesgos con la alternativa. Sobreestimarla o a veces subestimarla, porque a veces mi alternativa es muy buena con respecto a mi mejor opción, y entonces ¿para qué estaría yo acá queriendo resolver algo con esta persona cuando en realidad por un camino alternativo ya tengo la solución a mi conflicto? ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces pasamos otro casillero más y tenemos la propuesta. ¿Qué son las propuestas? Es el nivel de compromiso que estoy dispuesto a asumir para resolver este conflicto. Es decir, yo te propongo, no sé, que voy a pagarte en cuotas, supongamos, ¿no? Para terminar con este tema, todos los meses, de tal día a tal día, tanta plata. Pero he meditado bien ese compromiso, yo voy a hacer esa propuesta y estoy dispuesta a comprometerme a hacer eso. ¿Por qué? Porque la verdad es que si voy a resolver un conflicto lo quiero resolver en serio, no quiero perder el tiempo ni hacerle perder el tiempo a otros. O sea, partimos de la idea de buena fe, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta es el nivel de compromiso que estoy dispuesto a refrendar cuando llegue el momento de hacerlo frente a la terminación del conflicto. Y tenemos dos elementos que están ahí abajito y dicen comunicación y relación, porque en realidad son 7, ¿no? Los elementos para diseñar esta conversación.
Comunicación y relación son transversales, porque comunicación es todo. Todo lo que estamos haciendo es en base a la comunicación. Todo el proceso de resolución de conflictos es en base a la comunicación. Por eso que cuanto más sepamos de comunicación, cuanto más elementos tengamos de comunicación, más eficaz, más eficiente va a ser nuestra estrategia negociadora. Cualquiera que sabe de comunicación, cuanto más sepa, va a tener un punto muy, muy a favor. Y por el otro lado, la relación. Y acá en el punto de la relación entra todo lo que yo les hablé en algún momento de todas estas charlas, que es la parte emocional. Es decir, cómo manejamos nuestras emociones a la hora de sentarnos a conversar. Porque puede ser que mi estrategia de resolución, mi mapa para guiarme, mi guía, la haya hecho muy bien y muy prolija, muy meditada, muy racionalmente meditada, pero cuando me siento a conversar con el otro, me olvidé de todo lo que hice, me olvidé de todo mi trabajo previo. ¿Por qué? Porque no tengo competencias emocionales que me permitan mantener mi cabeza fría aun cuando mi corazón, mis emociones, me quieran jugar una mala pasada. Por eso que esto de separar la persona del problema, estos principios que subyacen bajo este método de resolución de conflictos, que son separar la persona del problema, que son focalizarse en los intereses y no en las posiciones, que son buscar criterios de legitimidad, crear opciones de mutuo beneficio. Todo eso se puede hacer siempre y cuando tengamos competencias emocionales que nos permitan poder llevar todo esto a la práctica, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces necesitamos competencias emocionales. Bueno, tema que desarrollaremos también en los próximos talleres, en los que espero volver a verlos, volver a encontrarnos con ustedes. Y ahora, para cerrar, les recuerdo la tareita, si es que la quieren hacer, ir al cuadernito de hojas de trabajo, presentar el test para tener feedback, presentar los ejercicios, hay un caso también que pueden contestar las preguntas, en fin, todo va a servir para ejercitar. Y por el otro lado, el formulario de relevamiento en el cual nos dejan sus opiniones. Esperamos haber cumplido con sus expectativas y quedamos en contacto a través de nuestras redes sociales. Pueden descargar los materiales complementarios de estudio desde nuestra página web. Y bueno, espero verlos en los próximos talleres que vamos a ir diseñando para todos ustedes. Muchas gracias.